Perfecto, listo. Entonces, para repetir, el ojo hemétrope es un ojo sano, donde la imagen llega a la retina sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? ¿Qué sucede cuando ya estamos en presencia de un ojo amétrope? Ya el ojo amétrope es el ojo que tiene algún problema en la visión, ¿sí? Y estos problemas de la visión se podían clasificar en miopía, en hipermetropía y en astigmatismo, ¿sí? La clasificación, después veíamos también en la parte de ametropías, que también decíamos que podían ser axiales o ametropías refractivas. Las axiales se refiere a cuando el ojo es más largo de lo normal, ¿sí? Y la refractiva es cuando se refiere a que puede ser producida por los índices de refracción del ojito o por el tema también de la curvatura de la córnea, que son los casos más frecuentes en el caso de la miopía sobre todo, ¿sí? Ahí estaba la imagen de un ojo normal, de un ojo miope cuando la imagen se formaba antes, de un ojo hipermétrope cuando la imagen se formaba después. No nos olvidemos que una persona que tiene un ojo miope tiene un exceso de convergencia y una persona que tiene un ojo hipermétrope tiene un defecto de convergencia, ¿sí? Entonces sería el miope tiene un exceso de convergencia y el hipermétrope un defecto de convergencia, ¿sí? Bueno, después hemos hablado también del tema de, bueno, lo que era la miopía, que era el problema para ver de lejos, ¿sí? Ahí mostrábamos los distintos, en esa gráfica se mostraban los distintos casos de la miopía, ¿sí? Y después, más adelante, también había hablado del tema del astigmatismo. Ahí, bueno, ahí estaba la foto de cuando la persona que tiene problemas para ver de lejos es el miope, pero de cerca no tendría dificultad, ¿sí? Esa es la imagen ahí que se muestra. Y habíamos avanzado hasta la parte del astigmatismo, no sé si se acuerdan algo, ¿sí? Bueno, ahí estaba la clasificación de la miopía, ¿ve? Que era axial, de índice o de curvatura, ¿sí? O sea, muchos tipos de miopía, como dice el cartel. Puede ser la miopía nocturna, la miopía instrumental, ¿sí? ¿Por qué la miopía da tantas clasificaciones? Porque la miopía es cierto que es un vicio de refracción, problema para ver de lejos, ¿sí? Pero se debe a muchos inconvenientes que puede haber sucedido, ¿sí? Ustedes fíjense que aquí en la clasificación esta, dice, por cierto, la clasificación física, dice que la miopía axial, la índice y la de curvatura, que esa es la que yo le decía hace un ratito de la curvatura de la córnea. Los índices se refieren a los índices de refracción que tienen los distintos medios de refracción del ojo. Y la miopía axial es cuando el ojo es más largo de normal. No se olviden que el índice de refracción es lo que hace que el rayo se desvíe, porque el rayo viene del aire, llega al ojito, en el aire tenemos un índice de refracción de 1, ¿sí? Y cuando llega con la córnea, que es el primer medio de refrigente del ojo, ya lo encontramos con otro índice de refracción, ¿sí? Que hace que ese rayo ya se vaya desviando. Lo mismo pasa con el humor acuoso y lo mismo pasa con el cristalino y el humor vítreo, ¿sí? Hasta que llega a la retina, ¿estamos? Y también había una clasificación médica en la miopía, que aquí dice, se pueden diferenciar muchos tipos de miopía. Miopía congénita es la persona que nace con la miopía, ¿no es cierto? Aquí dice el niño que nace con miopía, suele ser miopía progresiva y puede llevar a través de la miopía magna mayores de 6 dioptrías, o sea, es cómo se lo califica, ¿sí? Esta miopía de nacimiento es un error orgánico, un defecto visual sin ninguna finalidad funcional. Ha aparecido al principio del desarrollo y debe ser tratado cuanto antes, ¿sí? Porque es progresiva justamente. Después tiene la miopía patológica, que es la llamada miopía, es un estado de crecimiento anormal del ojo, está asociado a cambios generativos en su estructura, puede aumentar en la vida adulta y es determinante el factor genético, ¿sí? O sea, genético quiere decir que ya lo trae de otra familia, ¿sí? De su padre, de sus abuelos, ¿sí? Es genético, ¿sí? Bueno, después también habla de la miopía nocturna, que estas miopías es en condiciones de poca iluminación. El ojo tiene dificultades de detectar los pequeños detalles, la pupila se dilata buscando recoger más luz
Al aumentar su diámetro, disminuye la profundidad de foco y aumenta la aberración óptica del sistema visual. Este desenfoque del ojo afecta por igual a personas miope y no miope y puede llegar a valores de una dioptría. Luego está la miopía instrumental, que es típico en las personas que trabajan con elementos como microscopios y todos esos elementos que hacen que se exija la vista mucho de cerca. Y entonces, ¿qué pasa? También influye de lejos. Eso no le quiero dar el ejemplo exacto igual, pero es más o menos lo que está sucediendo hoy en la actualidad. Hoy en la actualidad están aumentando los casos de miopía debido a que los niños y adolescentes están todo el tiempo trabajando en visión cercana, que sería visión de computadores y celulares. Al trabajar tanto en visión cercanas, lo están ambliopizando al ojo hacia lejos, ¿sí? Como los chicos hoy están todo el tiempo cerca, 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 y la visión lejana no la están haciendo trabajar bien. Entonces, eso le está produciendo hoy actualmente, por todos los instrumentos electrónicos, le está produciendo el caso de la miopía también. No se llama miopía instrumental, pero va asociado justamente a la miopía instrumental que existía antes por el tema de que las personas trabajaban con microscopio y todos esos elementos que eran para ver muy de cerca, ¿sí? Eso para que ustedes más o menos tengan en cuenta, ¿sí? De la actualidad, ¿no es cierto? De lo que sucede hoy en la actualidad. Y después dice, la quinta dice, pero la más frecuente de la forma de miopía es la miopía funcional, llamada también escolar. Esta miopía surge de un esfuerzo prolongado en visión próxima. Es decir, un ojo tiene predisposición a ser miope genéticamente. Bueno, está bien vinculado a lo que yo les comentaba hace un ratito del tema de la actualidad de hoy, que todas las personas estamos todo el tiempo viendo de cerca, que no estamos haciendo trabajar los ojitos de lejos. ¿Por qué se habla de los niños y de los adolescentes? Porque no nos olvidemos que el globo ocular se termina de desarrollar hasta los 22 años. Si yo desde chiquito, la criatura está viendo visiones cercanas por la computadora y celulares y no usa la visión lejana, lo va ambliopizando al ojo. Entonces, la mayoría de los chiquitos tienen problemas de miopía, que hoy es más frecuente que antes, ¿sí? Si llegan a tener alguna duda, me avisan, ¿sí? No sé si hasta ahora lo van entendiendo. Bueno, aquí miren, hay una imagen del caso de una miopía. Ustedes hagan cuenta, háganle cuenta, están viendo por el lente que ve un miope. Y fíjense un detalle muy importante. Primero, fíjense cómo se ve chiquita la imagen, ¿sí? Como la chica. Y después fíjense que el borde del anteojo, yo lo marco con la flechita, el borde del anteojo, fíjense que es grueso. No sé si lo logran ver. Eso que está ahí, que yo le estoy marcando con la flechita, es un bisel. Ustedes fíjense que el bisel es grueso. Eso es debido a que el anteojo para la persona que tiene miopía se tiene que corregir con lentes negativos porque son lentes que hacen diverger los rayos, o sea, hacen que los rayos se abran. Como la persona miope tiene un exceso de convergencia, quiere decir que los rayos se forman antes de llegar a la retina, con estos lentes negativos que hacen que los rayos diverjan, que hacen que los rayos se abran, logramos hacer que la imagen se forme en la retina, ¿sí? No sé si lo pueden observar, ¿sí? ¿Lo entienden eso, chicos? ¿O más o menos lo pudieron ver? ¿Sí? No hay ninguna duda de lo que vimos hasta ahora, de eso, de la miopía, de la clasificación, de nada. ¿Todo bien? Bien. Ahora vamos a hablar más. Sí, escucho. Perdón, tengo una duda. Justamente tengo acá un anteojo en la mano que Sí. tiene una miopía de -8 y -9. Y yo cuando miro así el anteojito veo como que se le va haciendo como unas capas así hasta que llega al medio del anteojito. Sí. ¿No lo tenés? ¿Eso es normal? ¿Lo podés mostrar al anteojito?
No sé si se lo ve ahí. Eh, Cuando le da la luz se hace como varias capas así hasta que llega al medio. lo que A ver pasa es si lo que tomo de yo otro. porque te pedía que me lo mostré, porque puede ser que sea un Sí. lenticular, A ver, ahí no sé si lo llega a ver. y ahí se lo ve un poco mejor, porque, pero no lo puedo apreciar mucho al lente, porque Ah, cuando hay aumentos muy elevados, ¿sí? sí, Cuando hay aumentos muy elevados, ahí no sé si lo llega a ver, ahí profe. está mejor. Sí, no, no, ese es un lente de miopía. Y eso lo que pasa es que vos ve ahí, como ve ese borde que tiene el bisel ancho, Sí. con ese, porque el lente, imagínate, es negativo, tiene mucho aumento, es fino el centro y grueso los bordes. Y aparece Ujú. como si fuera, es un policarbonato o un orgánico. Orgánico. Bueno, entonces, si fuera un poli sería un poquito más delgado. Ajá, Eh, pero es normal, digamos, que tenga como esos Es halos normal. así. Es normal porque el tema del Bien. grosor del lente que hace cuando lo van tallando, se va quedando la distinta capa, ¿sí? Es normal. Ah, bien, Después hay casos bien, bien. donde hay aumentos mucho más elevados que se le hace poner Sí. un lenticular. O sea, al mismo lente que Ujú. vos has visto recién ahí, le ponen en el centro un Sí. lente más chiquitito que tiene mayor aumento, ¿sí? Mm, Eso es para casos más bien. puntuales de mayores graduaciones, graduaciones más elevadas, ¿sí? Ah, bien, bien. ¿Ese anteojo de quién es Gracias, tuyo, profe. Agustina? No, de una clienta. Ah, bien, bien. Y lo ha hecho hacer en orgánico. Sí, lo hizo hacer así. Claro, claro. Sí, lo que pasa es que el orgánico es más económico y, Exactamente. claro, ahí hubiese sido bueno un policarbonato o un armazón de, ¿cómo se dice? De más chiquito, Ajá. para que de esa manera elimine un poco más borde. Pero bueno, hay que ver si a la persona le gusta y le agrada. Sí, por ahí son medio complicados, no entienden Sí, sí, mucho. sí. Profe, una consulta. A Sí, mí me pasó con una clienta que tenía mucha graduación, sí, pero ella quería una armazón grande. Nos pasó que se deformaba la imagen, por ejemplo, el claro, celular hacía como unas puntas, y era claro, por el ancho del armazón, o sea, lo que era grande. claro, claro. ¿Puede pasar Lo eso? que pasa es que no te olvides vos, que cuando la graduación es muy elevada, es siempre mejor que el anteojo sea más chico. Ah, De esa manera, la persona va a poder ver mejor. ¿Me entendés? uh-huh. Si el armazón es más, ¿cómo se dice? Más grande, la visión no se va a poder centrar mucho en el centro óptico de la lente y le va a costar más ver. ¿Me entendés? Sí, 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 Ah, profe. sí, sí. Nosotros, o sea, nosotros pedíamos que sea un poquito más grande, pero cuando nos dimos cuenta que por la grabación que tenía, que no era tanta, pero se le deformaba, llegaba un punto que se Ah, deforma, entonces sí teníamos que bajar, reducir el tamaño del armazón obligadamente. sí, ustedes siempre tienen que tratar, cuando son grabaciones muy elevadas, tratar de ver la manera que el cliente, bueno, opte por un armazón más chico, de un diámetro mucho más chico, porque de esa manera se va a poder lograr que, bueno, que quede, primero, mejor estéticamente, ¿sí? Y segundo, que la persona también vea bien, ¿sí? Porque si no, la persona no va a ver bien y estéticamente no le va a quedar para nada lindo, Claro, ¿sí? pero pasa que ellos hablan del oftalmólogo y el oftalmólogo le dice, buscate un armazón que sea grande, que tengas un buen campo visual. Pero yo le Sí, digo, muchas Sí, veces estamos limitados por las graduaciones cuando son muy altas y sí, justamente pasa de este tema de distorsión de imagen. Yo sí, siempre les digo, bajo eso se lo entrega, digamos, bajo eso se vende. sí, lamentablemente eso es una lucha de siempre, ¿no? No no son el único caso, digamos. Hay muchos casos que sucede eso, porque bueno, lamentablemente ustedes nunca se olviden que nosotros somos colaboradores del oculista y muchas veces, lamentablemente, el cliente únicamente le crea al oftalmólogo. Entonces, eso nos hace a nosotros que nosotros lamentablemente pasemos como un segundo plano. Y lamentablemente, bueno, es algo medio que eso van a renegar siempre, chicos, porque
lamentablemente el cliente le cree más, digamos, no es que no le crea a ustedes, pero lo que le dice el oftalmólogo es palabra santa. Entonces, muchas veces por ahí, eh, cuando ustedes, digamos, están con el paciente, él le cree solamente al oculista, ¿me entienden? Sí, sí, hay que acatar lo que dice el oculista. Muchas Por eso. veces acá le dice, tiene una grabación súper bajita y tenés que tener un amplitud, un tallado digital. Claro, Y el sí, cliente tiene un 0,25 y me parece que es demasiado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ellos quieren eso, así que eso se le vende, no se vende otra cosa. claro, claro, seguro, seguro. Sí, sí, así pasa, esa es la realidad. Pero bueno, eso es algo que lamentablemente, chicos, es inevitable no renegar. Aquí eso, yo le digo siempre que traten de tomarlo con calma para que no, bueno, para que no renieguen, porque lamentablemente son los riesgos que hay, ¿sí? Eh, pero lo que yo quería siempre hacerles recordar, que el caso de las miopías, siempre es conveniente que esté